Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión. Voy a compartirles la pantalla otra vez. Y recuerden que estamos viendo la evidencia número 4. Dentro de estos temas estamos trabajando con fisiología de membrana. Entonces vamos a abrir nuestra sesión de fisiología de membrana, nuestro hipervínculo, para irnos a los tipos de transporte, que es lo que estamos manejando. Ahorita en este momento estamos trabajando o vamos a trabajar el día de hoy con transporte grueso, que es los procesos de fagocitosis, micropignocitosis, endocitosis, mediada por receptor y transitosis. Es lo que vamos a estar viendo. Entonces, me voy a nuestra presentación. Ok, muy bien. Como ya vimos, transporte activo y pasivo se da a través de la membrana, a través de proteínas transportadoras o canales, de un lado a otro de la membrana, con o sin gasto de energía, dependiendo del tipo de transporte. Pero en esta ocasión vamos a ver que el transporte grueso, como su nombre lo indica, eh, en él se mueven partículas muy, muy grandes que no pueden ser transportadas o no se pueden meter a través de la membrana o con ayuda de una proteína transportadora o canal. Para ello se tienen que hacer vesículas que le permitan la entrada a esa partícula hacia el citoplasma celular. Entonces, esto se denomina transporte grueso. Y este transporte grueso, pues mueve grandes complejos, por ejemplo, polisacáridos y proteínas que pueden estar moviendo una célula hacia, hacia afuera, ya que estos complejos los produjo ella en sus organelos, o bien fragmentos celulares u organismos inclusive que pueden estar siendo fagocitados por una célula fagocítica o por otro protozoo, por ejemplo, ¿no? Que pues obviamente es imposible que puedan moverse a través de una proteína transportadora. Por lo tanto, este transporte nos va a utilizar vesículas que se van a formar a partir de la membrana para introducir elementos, esos serían procesos endocíticos, o vesículas que se fusionan con la membrana para sacar al exterior compuestos que la célula ya no requiere o que sintetizó. Esto se le conoce como transporte grueso, ¿sí? Estas vesículas se van a formar en un proceso que se llama gemación, que más adelante vamos a ver. Bueno, existen dos vías, una que es hacia adentro, que es la endocitosis. En este proceso, las sustancias son transportadas hacia el interior de la célula a través de la membrana, de una vesícula que se realiza en la membrana, con ayuda o no de ciertas proteínas de membrana o sin ayuda de proteínas, y que finalmente me genera una vesícula donde dentro de ella están los elementos que han sido transportados hacia el interior, ¿no? Tenemos diferentes formas de endocitosis. Tenemos la fagocitosis, la endocitosis mediada por receptor, la pinocitosis o macropinocitosis, la endocitosis mediada por caviolas y endocitosis no caviolar, no clatrinas, ¿sí? Y por otro lado, tenemos todos aquellos procesos en donde se forman vesículas y esas vesículas pues se van a fusionar con la membrana para que los componentes que están ahí adentro salgan hacia el exterior. Ese proceso se llama exocitosis. Aquí la mayoría de estos componentes que van a ser secretados pueden ser producidos en el aparato de Golgi o pueden ser también generados a partir de la degradación lisosómica o endosómica y van hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? Estos procesos también se le conocen como exocitosis
o secreción constitutiva o regulada y secreción no regulada. Regulada y no regulada, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos de estos procesos. Vamos a empezar con el más común y que ustedes van a ver como un efecto de la defensa de los animales gracias a sus sistemas endocítico-fagocíticos, ¿no? Que es la fagocitosis. La fagocitosis es un proceso que hacen las células fagocíticas. Nosotros tenemos varios tipos de células fagocíticas, las células polimorfonucleares o neutrófilos que están en la sangre y que generalmente son los que se producen más cuando hay una infección bacteriana, cuando nos cortamos un dedito y se forma pus, generalmente son una gran cantidad de glóbulos de neutrófilos, perdón. También tenemos las células fagocíticas mononucleares, que son los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, las presentadoras de antígenos, ¿sí? Estos, pues, prácticamente también están los monocitos en torrente sanguíneo y luego se convierten en macrófagos. Estas células en animales son las más importantes porque localizan todos estos agentes infecciosos o agentes extraños, células dañadas, tejido dañado y lo introducen, lo fagocitan y lo degradan dentro para, pues así, eliminar todos estos tejidos infectados o tejidos dañados en el organismo, ¿sí? Estos procesos es un proceso en donde prácticamente es muy similar tanto en neutrófilos como macrófagos. Generalmente las partículas que van a ser introducidas deben de ser reconocidas en su superficie gracias a receptores de membrana y eso va generando un proceso o unas prolongaciones de membrana que se llaman pseudópodos. Estos pseudópodos van rodeando la partícula por completo hasta que forman una vesícula fagocítica que se llama fagosoma, ¿sí? Esa vesícula luego se transporta al interior para generar un fagosoma maduro en donde se le colocan bombas de protones para que se acidifique el pH interior de ese fagosoma y que todos los contenidos se desnaturalicen por pH ácido. Luego, ese fagosoma maduro se une a un lisosoma para que se genere una degradación de los componentes. Puede ser un lisosoma primario o uno secundario y el contenido enzimático va a degradar, va a romper todos esos enlaces glucosídicos, peptídicos, etcétera, etcétera, para que se degrade por completo la partícula que fue fagocitada. En este caso, ustedes están viendo la fagocitosis de una bacteria, probablemente por un neutrófilo, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? Pues ya los vimos así en la imagen. El primer paso, que está generalmente fuera del proceso fagocítico, es la opsonización. La opsonización es prácticamente que se le peguen a esta partícula, a esta bacteria, pues pueden ser varias cosas. Pueden ser anticuerpos, por ejemplo, inmunoglobulinas, pueden ser complemento, entre otras cosas, que se pegan en la membrana y que estas a su vez son altamente reconocidas por los receptores de membrana de los neutrófilos o de los macrófagos. Entonces, la opsonización es la fase previa a la fagocitosis en donde estas bacterias son reconocidas por anticuerpos, por complemento y se pegan a ciertas estructuras para marcar a la partícula que va a ser opsonizada, que va a ser degradada o fagocitada. Después en la captación y la adhesión, pues tendríamos aquí
la parte de reconocimiento por estos receptores y que se adhiera a la membrana y que se empiecen a formar los pseudópodos. Luego tenemos el engullimiento, pues prácticamente es la formación del fagosoma, que sería pues el siguiente paso, y la movilización de ese fagosoma hacia el interior, es decir, que se rompa toda esta parte del citoesqueleto y que pueda introducirse al interior de esa parte. Y luego tenemos los dos procesos de digestión. La digestión 1 o inactivación y la digestión 2, perdón, aquí es 2, no 3, digestión 2 o hidrólisis. En la digestión 1 o inactivación, pues prácticamente las bombas, los endosomas, me voy a regresar un poquito, que son estas membranas, tienen una gran cantidad de bombas de protones que son cedidas al fagosoma para madurarse en la digestión 1 y que bombee muchos protones al interior para que el pH disminuya y eso genere una desnaturalización. Esa sería la digestión 1. Y pues en la digestión 2 ya se unen los lisosomas que traen las enzimas, que son las que degradan los componentes internos. Aquí tenemos un ejemplo de esos procesos, tanto el pH como las enzimas, pero también el óxido nítrico y los superóxidos reactivos generan esos procesos de oxidación dentro del fagosoma. Si ustedes se fijan, aquí están las bombas de protones que van a introducir protones y junto con el oxígeno molecular van a producir radicales libres como hidroxilo para oxidar las membranas de esta bacteria, por ejemplo, o el óxido nítrico también con oxígeno molecular me va a generar iones de óxido nítrico o nitroso para también radicales libres para oxidar, ¿no? Además de, pues obviamente, todas estas enzimas que luego van a ser liberadas aquí para la degradación, todas estas proteasas, glucosidasas, fosfolipasas, etcétera, etcétera. Y pues por otro lado, además, todas las enzimas que van a generar esa digestión 2. Una vez que ya se ha degradado el material, pues hay proteínas de transporte en la membrana, pues que van a sacar hacia el exterior todos los componentes, los aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos, generalmente son transportados al citoplasma. Algunos pequeños segmentos de esa digestión pueden irse al aparato de Golgi para ser montados en antígenos de histocompatibilidad y luego ser presentados como antígenos, por ejemplo, por macrófagos o células presentadoras de antígeno. Y la vesícula residual que tenemos ahí, pues esa quedaría como para realizar se queda en la célula porque ya no hay forma de degradar los componentes que se quedan en la vesícula residual o el corpúsculo residual. Ese tiene dos vías. Uno, que se exocite el contenido hacia el exterior, como cuando nosotros defecamos u orinamos lo que ya no necesitamos. Y por otro lado, que se quede dentro de la célula. Eso ocasiona que haya células que con cierto periodo de vida pues mueran, por ejemplo, los neutrófilos. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de un video relacionado con esa fagocitosis. Ustedes se fijan aquí, pues tenemos estas bacterias. Estos son macrófagos. Y si se fijan cómo está fagocitando, cómo se van generando estos fagosomas. Si se fijan, ahí se van generando los fagosomas y luego la digestión de estas bacterias. Aquí también podemos ver una fagocitosis de una amiba, pseudofagocitosis, con un protozoo.
Ahí se da la adhesión, si se fijan. El engullimiento también. Y ustedes pueden ver esas 3 bacterias que van a ser fagocitadas. ¿Y cómo se ven todos los lisosomas? Todos esos pequeños corpúsculos son lisosomas negros. Aquí se ve el fagosoma. Y luego el fagolisosoma. Bueno, hay un ermito atacado por muchas células. Un macrófago, ahí se ve su núcleo. Y una bacteria. Pues muy bien, excelente. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, aunque tenemos mecanismos. Bueno, vamos a ver primero el resto de los mecanismos y luego vamos a evasión de estos procesos. Bueno, pues entonces, si se fijan, la fagocitosis, en este proceso se pueden fagocitar partículas desde 0.1 a 10 micras de diámetro. Nuestras células fagocíticas más o menos andan midiendo unas 12, 15 micras. Entonces, casi 2/3 del tamaño del tamaño que ellos tienen, pues pueden hacer fagocitosis. Entonces van a ser bacterias, fragmentos celulares, células degradadas, material de tejido conectivo, lo que van a, y obviamente pues patógenos, bacterias, a lo mejor virus, perdón, bacterias y protozoos, lo que pueden introducirse por fagocitosis. Muy bien. También vamos a tener otro tipo de transporte que se llama macropignocitosis o pinocitosis también, ¿no? Esta también se le llama endocitosis por volumen y en esta, pues prácticamente lo que se introduce son los solutos que están disueltos en las gotitas, en líquidos, pequeñas gotitas que van a ser introducidos. Por eso se llama endocitosis por volumen. Y también las vesículas que se forman se les conoce como macropinosomas o pinosomas también. Estos procesos, como se lleva a cabo el proceso, es que pues prácticamente lo que se hace es, se activa el proceso a través de una señalización, a través de un receptor. Esto lo que hace es que se modifique el citoesqueleto en la parte interior de la célula y se generen prolongaciones de membrana que van a formar como un bucle o como un rulo, y ese es lo que va a encerrar, lo que está ahí alrededor es lo que va a encerrar y es lo que va a introducir, ¿no? Se va a cerrar
ese bucle y pues va a generar un macropignosoma. Estos también, los macropignosomas, son transportados hacia adentro a través de los microtúbulos. Luego, entre 5 a 20 minutos, se unen con otros endosomas tardíos para generar vesículas más grandes y algunos de ellos se unen a lisosomas para degradar el contenido que tienen adentro, ¿no? ¿Qué sustancias entran a través de macropignocitosis o para qué sirve este proceso? Bueno, es muy importante en procesos o en células que están secretando constantemente compuestos, ya que cuando secretan compuestos, pues se unen vesículas a la membrana y las membranas van creciendo. Entonces, para regular el tamaño de membrana, cuando hay secreción en células secretoras, se activa la pignocitosis y así está subiendo membrana hacia la membrana plasmática a través de las vesículas secretoras y también se está recuperando esa membrana de tal forma que no aumentan mucho el tamaño de las células secretoras, tamaño de membrana. También es importante para la introducción de nutrientes disueltos en el líquido extracelular. También la absorción de nutrientes, por ejemplo, en las amibas es muy común que se dé este proceso. La absorción, por ejemplo, en las células de tiroides, en la tiroglobulina se absorbe a través de este proceso de pinocitosis. El líquido extracelular por las células dendríticas para la vigilancia inmune también se da a través de procesos endocíticos. Algunas células migratorias utilizan la pignocitosis para la motilidad también, para coordinar inserción y absorción de membrana plasmática en diferentes movimientos, ¿no? Estos serían como las funciones generales del proceso de pignocitosis. También, al igual que la fagocitosis, puede haber evasión a la pignocitosis. Algunas toxinas o algunas bacterias lo que hacen es evitar los procesos de degradación o de fusión para que no se fusionen los lisosomas y pues por lo tanto no se secreten las enzimas y se destruyan pues todos estos componentes que fueron endocitados. Muy bien, vamos con la siguiente vesículas. Entonces, por pinocitosis, las vesículas, los macropinosomas, tienen entre 50 nanómetros y 1 micra de grandes. O sea, son los segundos más grandes. Vamos con la tercera, que es la endocitosis mediada por receptor y con proteínas de recubrimiento o clatrinas. Estas se llama endocitosis mediada por receptor porque se requieren receptores de membrana en donde en la parte de afuera se les va a pegar el elemento que va a ser introducido. Por eso endocitosis mediada por receptor. A esos receptores en la parte de adentro se les van a pegar proteínas adaptadoras o adaptinas y estas a su vez, para que se forme la vesícula en el proceso que se llama gemación, es decir, para que se pueda formar la vesícula, necesita un molde que se vaya pegando por dentro. Y aquí intervienen algunas proteínas de recubrimiento. Existen varias, las clatrinas, las proteínas COP, las caveolinas. En este caso vamos a hablar de proteínas que se llaman clatrinas. Entonces, esta endocitosis, mediada por receptor, inicia en hoyos o fositas recubiertas. ¿Recubiertas por qué? Pues en hoyos o fositas en donde están los receptores y en la parte de adentro se están uniendo las clatrinas y forman estas hoyitos o fositas recubiertas con proteína en la parte interna. Generalmente estas áreas ocupan el 1 al 2% de la superficie de la membrana plasmática de las células y se utilizan receptores que se concentran más en estas fositas, entre 10 y 20 veces más
en estas áreas. Cerca del 20 al 40% de los receptores de superficie celular se pueden internalizar en un minuto a través de estos procesos. ¿Cuáles son las funciones de esta endocitosis? Pues aquí la célula eucariota utiliza la endocitosis para obtener nutrientes esenciales como cuáles, el hierro, por ejemplo, el colesterol en las proteínas de baja densidad o LDLs, por ejemplo. También es importante para introducir receptores que ya no se necesitan en las células, en la membrana plasmática. Obviamente, al introducir esos receptores, pues se activan o inactivan las vías de señalización y para recuperar también algunas sustancias como los neurotransmisores en la sinapsis, por ejemplo. Estos serían los procesos por los cuales se introducen todos estos elementos. Aquí, en esta siguiente sección, vienen los pasos, el paso a paso de cómo se llevan a cabo estos procesos. Es muy importante, recordemos que nosotros estamos aprendiendo pasos y procesos. Entonces tenemos que grabarnos esos pasos y esos procesos. Aquí, primero, para que se realice todo este proceso, primero las fositas recubiertas, vamos a ver la absorción de colesterol, ¿no? Que va del hígado. Aquí en el hígado se forman estos LDLs que traen colesterol y ácidos grasos saturados y la apolipoproteína B100. Y estos LDLs viajan a todo las células. En todas las células hay receptores de LDLs. Estos receptores son los que están en estas fositas recubiertas. Estos receptores, al unirse el LDL, activan en la parte interna lo que es la adaptina, o se une una proteína que se llama adaptina tipo 2. Y así se activa el receptor, uniéndose la partícula afuera y por dentro uniéndose la adaptina tipo 2. Luego, esta adaptina tipo 2 tiene sitios de unión a su vez para la proteína de recubrimiento, que en este caso se llaman clatrinas. Y se dice que son triskeliones porque tienen 3 patitas, son 6 subunidades, 3 cadenas pesadas, 3 ligeras, y juntas las 6 subunidades forman una proteína cuaternaria que se llama triskelión de clatrinas. Estas se unen a las adaptinas tipo 2 por dentro y van moldeando la vesícula hasta que se forma. Ese proceso se conoce como gemación de una vesícula. Es como cuando ustedes están haciendo tortillas de harina y toman una bolita de masa y la sacan de la masa con la manita. Imagínense que su manita es ese triskelión. Son esas proteínas que van a formar esas vesículas y las van a separar de la membrana. Pero bueno, ya se formó la vesícula. Todavía no se puede separar de la membrana, está unido a ello. Entonces, para ello se requiere de 2 proteínas, lo que es la anfioficina y la dinamina. Estas son estas proteínas que se pegan y que separan la vesícula de la membrana plasmática, la anfioficina y la dinamina. Una vez que se separan, pues ya tenemos una vesícula que está recubierta por proteína. Esta vesícula no puede ser transportada con este recubrimiento y tampoco puede fusionarse con un lisosoma o con los endosomas si tiene esta recubierta de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Pues la vesícula debe perder su recubierta. Se le conoce como desnudarse, es como quitarse un vestido, ¿no? Entonces, esta área, estas triskeliones se empiezan a separar, se separan los triskeliones, las adaptinas y me quedan las vesículas descubiertas. ¿Ya?
Estas vesículas no cubiertas luego van a ser transportadas hacia el interior y vamos a continuar con los pasos. Una vez que ya están no cubiertas o desnudas, pues ahora hay que separar los receptores de las partículas LDL que fueron introducidas. Y para ello hay vesículas de clasificación o de clarificación. Prácticamente traen bombas de protones para acidificar el pH y separar por pH bajo la partícula que va a ser degradada de los receptores. Y los receptores resisten ese pH, son transportados en vesículas hasta la membrana para que vuelvan a introducir otra partícula. En el caso de de los LDLs, por ejemplo, pues ya se quedan en endosomas tempranos, se van juntando con otros para formar endosomas tardíos y luego que venga un lisosoma y que se una para que degrade las proteínas, el colesterol y los lípidos que vienen en esos LDLs. Y ahí terminaría nuestra endocitosis mediada por receptor. Muy bien. Tenemos otras endocitosis que es parecida a la endocitosis mediada por clatrinas, pero estas se llaman endocitosis o caviolas o caviolinas. Esta, a diferencia de la anterior, puede que estas estructuras se separen o no de la membrana plasmática. Las caviolas son muy pequeñas, miden cerca de 50 nanómetros. La endocitosis mediada por receptor está entre 100 y 150 las recubiertas por clatrinas. Las caviolinas son entre 50 y 80 nanómetros. Son súper chiquititas. Estas áreas son como invaginaciones de membrana, es decir, si se fijan aquí, son como pequeñas copitas hacia adentro. Estas áreas son más rígidas, por ejemplo, están más ricas en colesterol, está más dura esa área y dentro de la membrana tienen una proteína que se llama caviolina y que permite también que junto con el colesterol que tengan estas áreas, ¿no? En algunas áreas son planas y otras son como en forma de matraz. Aquí vemos una como en forma de matraz o plana y por acá en esta, pues aquí está una plana, ¿no? En esta área están planas y aquí pues están en forma de matraz. Muy bien. Estas recubiertas son importantes, bueno, van a tener dos proteínas dependiendo caveolinas y cabinas. Ahorita las vamos a ver. Las cabinas solo se encuentran en vertebrados, mientras que las caveolinas se encuentran pues en todos los metazoos, en todos los animales, desde muy chiquitos hasta muy grandes, ¿no? Las caveolas pueden ser o pueden tener moléculas de señalización o pueden tener bombas de calcio, por ejemplo, o glucoesfingolípidos y proteínas transportadoras, ¿no? Dependiendo de cómo sea. Por ejemplo, en estos endotelios vasculares son importantes como para hacer transitosis, proteínas de transporte. Entonces aquí van a tener pues más proteínas de transporte, ¿sí? Mientras que en el músculo liso, pues por ejemplo van a estar incluidas más bombas de calcio o en algunas moléculas de señalización. Entonces, dependerá del tipo de. ¿Dónde los encontramos más frecuentemente? Por ejemplo, las caviolas son muy abundantes en estas células endoteliales. Si se fijan, estas son las celulitas que forman un capilar. Este es el capilar. Y entonces aquí podemos ver cómo hay muchas caviolas que llevan de un lado a otro para hacer transitosis de muchos componentes que van a ir del lumen hacia afuera o de afuera hacia adentro de los capilares, por ejemplo, ¿no? Cumplen con funciones de almacenamiento de lípidos, por ejemplo, asociado a microdominios de colesterol o de ciertos lípidos de membrana. También regulan las vías endocíticas no caviolares, por ejemplo,
o también para medir la concentración de calcio en músculo liso, por ejemplo, vías de señalización. Aquí podemos ver la diferencia entre una vesícula recubierta con clatrina, si se fijan de acá, y una vesícula recubierta con caveolinas. Aquí podemos ver estas áreas, cómo se pueden ver la diferencia en la estructura de las proteínas. Esta es más grande, estas son como más pequeñas, algunas son más planas, unas son más largas. ¿Cómo se forman? Aquí podemos ver estas caviolas, cómo se forman. Tenemos dos proteínas, las caveolinas, que son estas que están aquí, insertadas en la membrana, si se fijan. Parte de la proteína, sobre todo la parte media, está insertada, es una proteína, endoproteína integral de membrana, y las otras proteínas están, las cabinas están por fuera. Por ejemplo, esta solamente tiene caveolinas, mientras que esta en forma de copa tiene cabinas y caveolinas también. Pues estas son las que se van formando, se van pegando alrededor y van formando pues esta copa, y si es necesario separarse, pues las separan, ¿no? Estos microdominios son muy importantes, pues porque aquí además tenemos todas esas proteínas, esas bombas de protones o lo que sea que tengamos que tener acá, receptores para lo que funcionen estas proteínas, ¿no? Y la siguiente, pues es las vesículas o la endocitosis, que no utiliza proteínas de recubrimiento, ¿no? Aquí, esta mueve líquido extracelular, lípidos de membrana, muchas otras proteínas de carga. Es importante en la generación de la polaridad celular, cuando una célula va migrando o cuando algunas proteínas se pegan en áreas que no son adecuadas, para la homeostasis lipídica y para entrada de patógenos también, ¿no? En estas, si se fijan acá, por ejemplo, tenemos la endofilina, que es una proteína, la proteína BAR, en donde también está asociada a receptores de colesterol y se forman estas pequeñas vesículas. Por ejemplo, aquí está entrando una toxina, que es la Shiga-toxina de la E. coli. Y pues estas todas van a llegar hacia el endosoma temprano, ahí se va a acidificar el contenido y pues luego o puede degradarse vía lisosómica o puede llegar hasta el retículo, el aparato de Golgi, ¿no? Aquí la proteína es esta proteína BAR y la endofilina, que son las que, esta sería la endofilina y la proteína BAR, que se van pegando para generar pues estas estructuras. Muy bien. Ahora, pues si todos estos procesos existen, si todo lo que entra es reconocido, introducido y preparado para su degradación, ¿por qué tenemos algunas bacterias que son intracelulares obligadas y que pueden estar dentro de una célula e infectarla, ¿no? Bueno, existen mecanismos de evasión de tanto bacterias como protozoos, y obviamente los virus, que estos procesos de degradación no se llegan a cumplir porque evaden estos procesos, estos sistemas de defensa de las células, los evaden estos patógenos. Y en lugar de generar la degradación de estos, lo que se genera es que estas células fagocíticas son como una incubadora de estos microorganismos o de estos sistemas celulares en el caso de virus, y pues prácticamente es como una incubadora que va a propiciar la replicación de esta. Por ejemplo, aquí tenemos algunos mecanismos de evasión, el sistema de escape, la secreción, por ejemplo, la Shiga toxina, la Listeria monocitógenos o la Rickettsia rickettsii segregan proteínas. Por ejemplo, Listeria monocitógenes, la proteína LLO, que esta lo que hace es perforar
me voy a subir un poquito, perforar los fagosomas, pues para luego salirse de ese fagosoma y que las enzimas ya no lo degraden, ¿no? Esa es una de las vías, de cómo estos patógenos se salen y entonces en lugar de ser degradados por los macrófagos incuban o generan la replicación de estas bacterias, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas otras que esquivan ese proceso. Por ejemplo, tenemos aquellas, que entran por una vía diferente a la fagocitosis, y así pueden entrar sin ningún problema, o aquellas que inhiben la fusión del fagosoma con el lisosoma, por ejemplo, Salmonella typhimurium y Mycobacterium tuberculosis. Aquí se inhibe la proteína que permite la unión del fagosoma con el lisosoma y pues prácticamente nunca se degrada lo que entró. Entonces se puede replicar ahí Coxiella burnetii, Listeria, Leishmania, que es un parásito también, pues también se encargan de hacer todos esos procesos, ¿no? Inhibición de la maduración y la acidificación del fagolisosoma, pues Mycobacterium, lo que hace también es evitar que se unan las bombas de protones cedidas para la maduración del fagosoma y pues eso se evita la degradación, ¿no? Algunas de estas son resistentes a las enzimas. Por ejemplo, aquí tenemos muchísimas de ellas que, por ejemplo, Coxiella y Salmonella se pueden replicar, no se degradan cuando se acidifica el fagosoma, por lo tanto, pues no son degradadas tampoco por las enzimas lisosomales y entonces, pues no les pasa nada, ¿no? Como ya hablamos del estrés oxidativo, o sea, todos los radicales libres que oxidan no nada más membranas, proteínas, sino ADNs, hay bacterias que tienen mecanismos de reparación mejores para ese estrés oxidativo, por lo tanto, pues no les pasa nada a su ADN tampoco. Y algunos que tienen factores de virulencia protectivos, por ejemplo, proteasas, porinas o proteínas que inhiben los factores de fusión, proteínas que inhiben las bombas de tipo V para que no se acidifique las áreas dentro de ese fagosoma, por ejemplo. Y bueno, otras tantas. Algunas, por ejemplo, em, hacen o reclutan parte de los ribosomas o de retículo endoplásmico y como que camuflajean a el fagosoma como si fuera retículo endoplásmico y entonces pues ya no es reconocido y se queda ahí. Todas estas bacterias, todas estas son de replicación intracelular obligada, es decir, tienen que entrar a estas células y tanto los macrófagos como los neutrófilos pueden llevar a estos patógenos a otras células y pues ahí replicarse, ¿no? Este proceso de evasión se da también por todos los virus. Todos estos virus, si ustedes se fijan, por ejemplo, son introducidos en endosomas porque son partículas más pequeñas y el pH, pues estas bombas de protones, el pH ácido, en lugar de desnaturalizarlos y eliminarlos, lo que hace es activar algunas proteínas para que luego el genoma de estos virus pueda liberarse hacia el exterior o la cápside y pues ahí iniciar el proceso de replicación. Entonces son expertos en estos procesos de evasión, al igual que pues algunas bacterias que ya vimos estos procesos. Muy bien, pues ya vimos todos los procesos endocíticos, ya vimos fagocitosis, endocitosis mediada por receptor, macropinocitosis, endocitosis sin recubierta y endocitosis mediada por caviolas. Ahora vamos a ver el proceso de exocitosis. En el proceso de exocitosis, también se le conoce como procesos de secreción. En estos procesos ya sea partículas que vienen de la degradación de lisosomas o de la producción a partir de aparato de Golgi,
van a ser transportados, van a ser gemados o van a ser formados igual que las vesículas que ya vimos con recubrimiento, con proteínas de recubrimiento, se van a desnudar y luego se van a mover. Se van a mover a través del citoesqueleto hasta llegar a la membrana plasmática. Ahí se van a fusionar esas vesículas con la membrana plasmática y el contenido va a salir hacia el exterior. Estas vesículas, o hay dos tipos de secreción, una que es la exocitosis o secreción constitutiva o no regulada y la o elemental también, y la exocitosis o secreción regulada. Esos serían los dos tipos, son los que vamos a explicar a continuación. Primero, la constitutiva o no regulada. Si se fijan, en esta secreción constitutiva o no regulada, pues prácticamente las proteínas o los carbohidratos o los productos de desecho de un sistema de digestión son empaquetados en pequeñas vesículas. Estas vesículas, por ejemplo, son gemadas a partir del retículo del aparato de Golgi, perdón, y van a ser transportadas a través del citoesqueleto hasta llegar a la membrana plasmática. Estas tienen proteínas de fusión en la membrana que al tener contacto con las proteínas de fusión de la membrana plasmática y vesículas, pues se van a unir y el contenido va a ser exocitado o va a ser secretado hacia el exterior. El contenido, por ejemplo, dentro de estas vesículas podemos encontrar aquellas células que secretan proteínas de matriz extracelular como el colágeno o glucosaminoglicanos o proteoglucanos, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, vamos a tener la vía secretora regulada. Esta vía secretora regulada, aquí también se van a formar gránulos de secreción, principalmente en aparato de Golgi. Estos van a contener proteínas o carbohidratos de alto peso molecular que produce la célula. También se van a formar en esas vesículas, pero lo importante aquí es que estas vesículas de secreción durante el proceso de transporte, aquí se pueden madurar algunas proteínas. Por ejemplo, la insulina en esta vía regulada es donde pierde el péptido C, ¿no? La parte media en esta área son eliminadas. También se producen pues estas estructuras, estas vesículas también se producen por gemación con vesículas de recubierta. Luego pierden su recubierta, esos gránulos secretores o los contenidos de estos maduran y solamente se fusionan en la membrana cuando hay un estímulo de la parte externa. Si no hay estímulo de la parte externa, esas vesículas no se fusionan. Ejemplo de estos tipos, pues las hormonas, ¿no? Solamente se secreta insulina cuando se activa la vía de secreción, es decir, cuando se producen, cuando hay una alza de glucosa en sangre que activa ciertos procesos de señalización dentro de la célula y finalmente activa las vesículas, las proteínas de fusión para que esta vesícula se fusione con la membrana y secrete la insulina. Igual pasa con las enzimas de tracto digestivo. La tripsina solamente se secreta cuando hay bolo alimenticio dentro del estómago, ¿no? O los neurotransmisores, la acetilcolina solamente se secreta cuando se activa los canales de calcio y el calcio entra. Generalmente el calcio cuando entra genera la fusión de la vesícula secretoria con la membrana para que el contenido sea secretado hacia el exterior. Entonces, aquí se necesita una señal, una vía de señalización y en la vía constitutiva no. Y por último,
tendríamos el proceso de transitosis, que aquí ya no apareció, o sí aparece, déjenme ver si. No viene aquí. Bueno, se los voy a mostrar con esta de caviolas. La transitosis es un proceso a través del cual una sustancia es introducida a la célula a través de una vía de señalización. Puede ser, por ejemplo, una vía transporte activo, pasivo, grueso, y va a ser secretado hacia el otro lado. Generalmente es a través de transporte grueso, como aquí, nutrientes que están dentro de los capilares son empaquetados y así son transportados hacia el otro lado del endotelio vascular, ¿sí? Ese es un proceso de transitosis, porque la célula no degrada el componente dentro de de esta celulita, sino que simplemente pasa en forma de tránsito. Es como cuando ustedes van, no sé, a Europa, se van a ir, no sé, a París y tienen que hacer tránsito en Estados Unidos, en Houston o en Dallas. Ahí nada más llegan ustedes, cambian de avión y se van hacia otro lado. Es igual que la transitosis en el caso de células o de transporte grueso. No se degradan estos componentes. Ejemplo, las inmunoglobulinas o el calostro que consumen los recién nacidos. Traen muchos anticuerpos y esos pasan de la leche de la madre que son secretados y a su vez son transportados de la sangre de la mamá a la leche y luego de la leche se lo toma el becerro o el gatito, el perrito y no son degradados en el interior o no son degradados, sino que pasan directamente a través del epitelio hasta el torrente sanguíneo del bebecito, ¿no? Las primeras 12 horas de vida de los animales es cuando más anticuerpos o inmunidad pasiva se absorbe y eso es por transitosis. Muy bien, chicos, pues eso sería todo hasta este momento. Estaríamos terminando lo que es el transporte grueso. Si tenemos alguna duda, les pido por favor que la manden a través de Teams, de los comentarios de Teams, y pues los veo en la próxima sesión.